Hermanitas, qué gusto, una vez más, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que por su gracia, su misericordia, un sábado más para aprender juntas de la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Están felices? ¿Están contentas? Bueno, acompáñenme a orar, ¿sí? Para comenzar esta enseñanza. Señor Jesús, gracias te damos porque tú en tu perfecto amor, en tu cuidado, nos has traído hasta este lugar porque conoces el deseo de nuestro corazón de poder aprender más de ti, de realmente rendir nuestras vidas, de anhelar buscarte más. Aquí estamos, Señor, nuestro tiempo es tuyo y queremos usarlo de la mejor manera aprendiendo de tu palabra. Yo te pido que en esta tarde tu palabra sea expuesta conforme a tu voluntad, que me uses y que el día de hoy, Señor, podamos ser mujeres renovadas por tu palabra. Te pido por cada una de las mujeres que están aquí para que tú penetres hasta lo más profundo del corazón y podamos ser transformadas a tu imagen, creciendo y dando fruto al 100%, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanitas, pues hemos estado estudiando, ¿verdad? Esta hermosa serie, viviendo conforme al Espíritu. Sin duda Dios hablándonos, fortaleciéndonos, exhortándonos en amor a vivir una vida verdadera en Él, llena de fruto, ¿verdad? Y precisamente nuestro tema del día de hoy es llevando fruto para Dios. ¿Cuántas queremos llevar más fruto para Dios? ¿Sí? Queremos, ¿verdad? Dar ese fruto que Dios demanda de nosotras. Creo que todas estamos aquí porque hemos tomado la decisión de disponernos hacia la palabra y es importante estar siempre dispuestas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, el título de esta enseñanza es Fruto, una manifestación de carácter, ¿verdad? Este es nuestro título y quisiera que me acompañen a leer Juan 15:5, que es nuestro versículo base del día de hoy, para comenzar. Díganme amén cuando lo tengan ahí para leerlo todas juntas. ¡Qué rápidas! Juan 15:5 dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí vemos hablar a Jesús metafóricamente, ¿verdad? El Señor Jesús se compara y nos compara con algo natural a manera de enseñarnos cosas espirituales para poder comprenderlas. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Que nos habla y nos instruye por medio de enseñanzas naturales para que para nosotros pueda ser más fácil comprender a lo que Él se refiere o lo que Él quiere enseñarnos. Y en el contexto de este capítulo 15, que es el capítulo 14, Jesús les está hablando a sus discípulos. Jesús les habla sobre que el camino al Padre, ¿verdad? Cómo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cómo Dios les enviará el Espíritu Santo para consolarlos, para que moren ellos y los pueda consolar cuando Él se vaya. Y en este capítulo 15, Jesús les habla a sus discípulos. ¿Cuántas discípulas hay aquí? ¿Somos discípulas del Señor? Pues también nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Ese texto se los hablaba a los discípulos sobre la importancia de permanecer en Él, hablándonos metafóricamente de la vid. Jesús se comparó con la vid, pero ¿qué es una vid natural? ¿Saben qué es la vid natural? ¿Sí? Bueno, vamos aprendiendo de lo natural a lo espiritual, ¿verdad? Como el Señor Jesús nos enseña. La vid es una planta con un ciclo característico en zonas templadas que se inicia con un desborre a principios de la primavera y para concluir con la caída de la hoja en otoño. De todas las fases de este ciclo, la más importante para la calidad de la uva es la maduración. Estamos hablando que la vid es la planta que da el fruto de la uva, ¿verdad? La planta es la vid, nos dice Jesús. Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramas o retoños de la vid, de las cuales posteriormente viene ¿qué? El fruto. Rápidamente les voy a mencionar las etapas por las que pasa la vid, de tal manera que llegue a tener fruto. Número 1, el reposo vegetativo, ¿verdad? En esta etapa el tronco con sarmientos resalta la parte leñosa y en esta etapa no tiene ninguna estructura vegetal aún. No hay nada verde en la planta. Después viene el desborre, que es la fase en que las yemas de la planta comienzan a hincharse y es una borra donde va toda la información cromosómica, hojas, tallos, racimos, y es aquí cuando comienza la función de absorción de las raíces de la planta. Después viene la brotación, ¿verdad? Que es cuando comienza a desarrollarse, a extenderse
comienzan a verse en esta etapa ya unos pequeños racimos en el desarrollo de esta planta. Y aquí va a depender mucho el desarrollo de la planta dependiendo de cuántas horas se exponga a la luz del sol y cuánta agua se le dé a la planta, ¿verdad? Después viene la floración, que es cuando se desarrollan las flores, que son muy pequeñas, en el fruto, que al principio son como pequeñitas bayas. Después viene el embero, que es cuando comienza a cambiar de tamaño y de color, de verde inmaduro, ¿verdad? Comienza a cambiar amarillento y de un color amoratado a tintas. Y este proceso más o menos dura 15 días, en el cual los tallos pasan a leñosos, y en esta fase de maduración se producen los cambios más importantes de la uva. Y llegamos a la parte final, que es la maduración, el periodo más importante, porque aquí se determina la calidad de la cosecha. La uva aumenta de tamaño, va perdiendo la acidez que tenía hasta ese momento y va acumulando más azúcares, y es cuando ya está lista para dar el fruto, para que el fruto ya pueda ser vendido, ¿verdad? Que es el fin de los que plantan estas vides. ¿Por qué les doy toda esta información, verdad? Porque sin duda creo que es necesario conocer la parte natural, porque eso nos abre un poquito más el entendimiento o el panorama de las metáforas que Jesús usó para explicarnos su palabra y para hacernos entender lo necesario que es para nosotras dar fruto en Él, ¿verdad? El fruto como hijas de Dios debe de darse sí o sí. No es opción. Como hijas de Dios, Dios está esperando que nosotras demos un fruto. Pero sin duda, al igual que la vid en lo natural, también espiritualmente hablando nos conlleva un proceso en lo cual vamos creciendo, nos vamos desarrollando, ¿verdad? Y en ese proceso, cuando nosotras venimos a Cristo y empezamos, ¿verdad?, apenas a ser injertadas en la vid, porque eso es lo que hizo Cristo, ¿sabían? Nos injertó, no éramos de su pueblo, pero sin embargo, por amor a nosotros nos hizo sus hijas y nos injertó en la vid. Y al momento de que nosotras somos injertadas, no automáticamente de un día para otro damos fruto, ¿verdad? Sino que conlleva un proceso en el cual tú necesitas entender que te vas desarrollando, un proceso en el cual vas creciendo, pero que sin duda tienes que llegar al último paso, que es la maduración, para dar fruto para Dios. Sin duda no nos podemos quedar como al principio. Necesita haber un avance de crecimiento. La vid, esta planta de la que estamos hablando, tiene el propósito de dar ese fruto, y es necesario pasar por el proceso para cumplir el propósito. Pero ¿qué pasa si un pámpano, una rama, ¿verdad?, de esas se corta de la vid y cae al suelo? ¿Qué pasa? ¿Será que alguien se la encuentra, verdad, y la pone en el sol y le pone agua con el fin de que pueda dar fruto? ¿Podría dar fruto? Ni aunque hagas todos los pasos que conlleva el cuidar una vid, ese pámpano podría dar fruto, porque él ya no va a desarrollarse, porque ya no está injertado en aquello que le daba vida, porque no tiene vida ese pámpano por sí mismo, sino que la vid es quien le daba la vida. Y de la misma manera, nosotros siendo pámpanos, ¿verdad?, estamos injertados en la vid, y si no estamos injertadas en esa vid, no hay nada que hacer, mis hermanas. Ahí es que claramente no podremos dar ningún fruto. Separadas de Cristo, mis hermanas, nosotras no podemos hacer nada. Acompáñenme a Juan 15:4, un versículo antes del que estamos tomando como base. Lo vamos a leer. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. ¿Qué dice? Así como el pámpano, ¿verdad?, en lo natural no puede llevar fruto por sí mismo si no está injertado en la planta, así nosotras, si no estamos injertadas en Cristo, que es la vid verdadera, no podemos hacer nada, ¿verdad? Tampoco podemos llevar fruto. En traducción y lenguaje actual dice, yo se los voy a leer: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí.
Y esto es algo que el Señor nos dejó claro. Nada podemos hacer si no estamos apegadas a esa planta, a la raíz, ¿verdad? Una persona que no está en Cristo no es un pámpano, no está en la vid que es Cristo, no tiene vida en Él y de ninguna manera va a poder dar nunca fruto espiritual. Y es algo que tenemos que entender, porque bueno, a mí en lo personal me pasaba con algunas personas o con alguna persona en algún momento que yo esperaba, ¿verdad? Que reaccionara o que sus acciones o sus dichos fueran de una manera en que se le viera fruto, estando una persona, porque diciendo que es cristiana, ¿no? Y a mí me molestaba que no reaccionara hasta que entendí, es que no es una persona cristiana genuina, porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Y no esa manera de juicio, simplemente que hay una forma en la que nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien realmente no ha sido nacido de nuevo. Y muchas veces nos puede causar frustración, ¿verdad? Nos puede causar enojo, molestia o tristeza, más que nada tristeza, el decir, ¿por qué no reacciona como debería? Tantos años yendo a una iglesia cristiana y no se comporta como debe. Y de repente entiendes, con la sabiduría del Señor, que no le puedes pedir a un árbol malo que dé frutos buenos, ¿verdad? No podemos exigirle a una persona que no ha nacido de nuevo que dé un fruto. Si tú tienes un esposo que no es cristiano, un hermano que no es cristiano, un primo, tus papás, no te frustres, llévaselo a Dios, porque Él no puede por sí mismo. Hay que entenderlo. Él necesita ser injertado en la vid para que viva su proceso y llegue a dar fruto en Cristo. Tenemos que entender bien que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces dejemos, si alguna de ustedes tiene alguna lucha con una persona que quisieran que reaccione de diferente manera, dejemos de hacerlo. Y se los digo porque yo lo viví. Dejemos de hacerlo, llevémoslo a Dios y tratémoslo como lo que es, una persona que no ha sido injertada, ¿verdad? Amémoslo, entendamos su condición y roguemos a Dios que en algún momento pueda dar fruto injertado en la vid, porque sin eso no va a poder nunca hacerlo. Y eso lo tenemos que entender. Pero ¿saben qué, mis hermanas? Dios de ellos no espera fruto, pero de sus hijas sí lo está esperando. ¿Cuántas son hijas aquí? ¿Somos hijas? Entonces Dios está esperando fruto de ti. Dios está esperando fruto de mí. Esta enseñanza entonces es para nosotras, porque estas palabras Jesús les escribió para sus discípulos, como ya lo vimos. Y si nosotras decimos que somos discípulas del Señor, son dirigidas para nosotros como sus hijas, ¿verdad? Dios nos pide, lleven mucho fruto en mí. Y puede ser, mis hermanas, que caigamos en pensar que porque tenemos tanto tiempo conociendo a Cristo, que porque no faltamos a ninguno de los servicios, incluso porque servimos en algún ministerio, estamos bien con Dios, estamos cerca de Dios, ignorando y no examinando que a lo mejor no hemos crecido y no hemos dado el fruto que Dios está esperando de nosotras. Y todo lo antes mencionado se queda solamente en actividades que hacemos para Dios, en una rutina que haces. De ir a la iglesia los domingos, vengo los miércoles, vengo a mujeres, vengo a varones, vengo a matrimonios, vengo a todas las actividades. Pero no se trata de eso. Quiero que volvamos a leer Juan 15:5, que es nuestro tema base, nuestro versículo base. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Aquí hay una palabra clave que yo quisiera resaltar y es la palabra permanecer. Vamos a ver la raíz de esta palabra, a lo que Jesús se refería con permanecer. Esta palabra del griego menos significa permanecer en determinado lugar, condición, relación, continuar, habitar, perseverar, persistir y vivir. Son todos los significados que da esta palabra. ¿Nos estará hablando de permanecer sirviendo y congregándonos? Claramente esto es bueno, no estoy diciendo que sea malo, síganlo haciendo y las invito a las que no se congregan en todos los servicios que lo hagan. Es bueno, pero claramente no estamos hablando de esto, porque el permanecer no es caer en la comodidad de solo asistir a la iglesia, ¿verdad? Aunque esto es bueno, como los menciono, y sin duda siempre va a ser de bendición, a lo que Jesús nos está llamando en este día es a permanecer en obediencia, a persistir en una relación estrecha con Él, a habitar en su presencia más que cualquier otra cosa que nosotras podamos hacer.
Dios quiere que nosotras estemos bajo sus pies en una relación íntima, en una total obediencia a su palabra. Porque, mis hermanas, sin duda podemos tener muchísimo conocimiento, saber de la palabra, incluso como estudiar teología, ¿no? Una mujer muy estudiada, pero si no tienes una comunión íntima con Dios que te lleva a obedecer sus mandamientos, eso solo se queda en conocimiento que no da fruto. Y por lo tanto, no se manifiesta un carácter. Porque dijimos, ¿verdad?, que el fruto es la manifestación del carácter, ¿verdad? Fruto es una manifestación de carácter. ¿Cuántas hemos conocido a personas con un conocimiento impresionante sobre las Escrituras? Muchísima historia, mucha teología. Sin embargo, entre más conocimiento tienen de la palabra, más arrogancia, más vanidad, más orgullo en sus vidas, más maltratan a sus familias, y más muestran su carne. Parece que entre más conocimiento de la palabra tienen, más se manifiesta la carne en ellos. ¿Y qué estará pasando ahí? ¿Verdad? Es que no viven la palabra que dicen conocer, no obedecen la palabra, solo la conocen, mas no la aplican porque no están arraigados en Cristo. ¿Y saben por qué, mis hermanas? Porque el permanecer no se trata del conocimiento, que sin duda es importante, y en el cristianismo siempre tenemos que llegar a ser mujeres equilibradas. Porque sí es importante tener conocimiento, y hay que buscarlo, pero el permanecer nos habla de estar en completa humildad delante de Dios, en completa humillación, en comunión, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, rogando que nos ayude a ser transformadas, unidas a Él, de tal manera que digamos: Señor, aquí estoy, me dejo moldear por ti, quiero aprender de ti, quiero cambiar mi mal carácter, quiero que me vean y demostrar que creo en ti, quiero dar fruto. Ese es mi mayor anhelo. El permanecer en Dios habla de obediencia, de verdaderamente vivir bajo sus mandamientos. Quiero que leamos Juan 15, 8 al 11. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, escuchen muy bien aquí, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué dice que es permanecer? Guardar mis mandamientos. Eso es el permanecer en Cristo. Guardar sus mandamientos, ser obedientes. Si no tenemos comunión, unidad con Cristo, no le estamos obedeciendo y no podemos dar ese fruto que espera de nosotros. Es por eso que muchas veces podemos ver personas que tienen años en congregaciones, que siguen batallando con cosas de niños, siguen siendo inmaduros, su fruto se quedó verde, nunca pasó al siguiente proceso, se quedó verde porque no ha avanzado en el proceso de maduración. Y aunque sí son hijas de Dios, no han dado la respuesta a Dios por su falta de comunión con Dios, por su falta de obediencia, porque llevan años sin prestar atención a la palabra del Señor. Porque Dios ya te ha dicho: perdona, porque si tú no perdonas, yo no te perdono. Dios ya te ha dicho: quita la ira de tu carácter, quita eso que te está estorbando, quita ese pecado que tú sabes que no has dejado. Deja la mentira, porque eso a mí no me agrada. Y no lo hemos hecho, ¿verdad? Vamos a Santiago 1:22. Dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Qué fuerte, ¿verdad? Nos dice la palabra: sean hacedores, accionen, obedezcan mi palabra, no solo vengan y la oigan, porque se engañan a ustedes mismos.
Qué triste, porque sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos venir y escuchar la palabra, ¿verdad? Y estar en todos los servicios, pero si venimos y solo somos oidoras, solo se nos hace bonita la palabra, pero no decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú me hablaste en esta área y no me había dado cuenta, o sí me había dado cuenta, Señor, pero no había querido doblegarme y no había querido cambiar. No pasa nada porque no somos hacedoras, no hacemos nada, simplemente venimos y escuchamos, ¿verdad? Y muchas veces pueden pasar años sin nosotras prestar atención a la palabra que el Señor nos ha dado. Y es muy triste porque te encuentras sin ningún fruto. Ya tienes 5, 10 años, 20, 30 años y es para que tuviéramos muchísimos racimos, ¿verdad? Mucho fruto abundante para Dios. Pero sin embargo, muchas veces por no prestar atención a lo que Dios nos está hablando y no ponerlo en acción, nos quedamos pequeñas, sin madurar. Qué importante es examinarnos, porque muchas veces nos envolvemos en una vida cristiana aparente y sí, a lo mejor hacemos cosas para Dios, pero no estamos dando a Dios lo que Él nos está demandando, que es dar fruto. Y no solo fruto, sino dice mucho fruto, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, el día de hoy necesitamos prestar atención a cómo está nuestra vida. ¿Estoy anhelando dar fruto para Dios o me he conformado a vivir una vida cristiana ligera sin buscar a Dios? De que vengo los domingos, vengo los miércoles. ¿Cuántas vieron la imagen que puso el pastor en el grupo de la cuchara? ¿Sí? Muy interesante, ¿verdad? Se me hizo muy interesante porque dije, qué tremendo pensar que en vez de buscar a Dios, muchas veces podemos nada más estar alimentando nuestra carne, pensando mal de los demás y no nos damos cuenta que no hemos hecho nada en un año, que no hemos dado ni un fruto. Al contrario, nuestros pensamientos se llenan de telarañas, de malos pensamientos y ni siquiera leemos la palabra de Dios. Esta mujer sin duda fue evidenciada. No has encontrado tu cuchara, Dios de mi vida. Hace un año te la dejé ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos examinarnos, mis hermanas, porque muchas veces nos envolvemos en esta vida cristiana y no nos damos cuenta en áreas en las que nos hemos quedado muy pequeñas. Y siempre hay áreas en las que Dios quiere llevarnos a más. Examinarnos. Y si tenemos muy, muy, muy buenos amigos y de mucha bendición, tal vez Dios te hable por medio de uno y te haga ver cosas en las que te falta crecer. Y se los digo por experiencia, porque muchas veces, incluso esta semana, es que uno siempre es probado, mis hermanas, cuando predica. Pero justo en esta semana o en la semana pasada, me di cuenta que todavía me hacía falta crecer en un área en la que yo creí que ya no me afectaba o que ya había crecido. Y dije, no inventes, creí que ya había crecido en esto, pero me sigue afectando tal cosa. Y dije, ni modo, tengo que trabajarle. Y es bueno prestar atención porque hay cosas que creemos que ya superamos, cosas que creemos que ya crecimos, que ya maduramos en esa área y no es cierto. Entonces no os hagáis, dice el Señor. No nos hagáis, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo. ¿Saben que soy inmadura en cierta área? ¿Saben que le batallo con el orgullo? Le batallo con la vanidad, le batallo con el rencor, le batallo con mi carácter explosivo. Necesitamos identificar esas áreas en las que no hemos dado fruto y tenemos ya años y decimos, incluso, fíjense, como decía en el proceso de la vid, ¿no? En uno que es el punto 3, donde dice que empieza un desarrollo y que el desarrollo avanza dependiendo de qué tanto está expuesta al sol y al agua que se le dé. Y muchas veces hay cristianos más pequeños que nosotros en años, me refiero de conocer a Cristo, de nacer de nuevo, y los ves pasar enfrente de ti, ¡fum!, ¿verdad? Ya su racimo. Y tú, caray, yo que tengo más años apenas está ahí medio amarillento. Estaba medio verde y se está haciendo medio amarillento porque esa persona nacida de nuevo se expuso tanto a la palabra, le echó tanta agua de la palabra, porque ¿cuántas saben que la palabra es viva? Es agua viva, ¿verdad? Es agua viva y se puso a la luz de la palabra que el desarrollo fue que creció más rápido que tú, que llevabas 5 años y ella 1.
o tú 10 y ella 1. Y dices, caray, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es porque se está exponiendo a la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos examinar, poner atención en nuestra vida. Porque a lo mejor sí, desde que nacimos de Cristo, sí hemos cambiado, ¿verdad? Podríamos decir, ahora soy más amorosa, Dios ha cambiado cosas en mi corazón, sí he dado un frutito por ahí, ¿verdad? Pero saben, mis hermanas, Dios no quiere que nos conformemos, porque Él quiere que demos mucho fruto, y esto es durante toda nuestra vida. No es de que ya crecí en un área, ya di fruto en esto, ya di el fruto de la paciencia, ¿verdad? Porque yo era súper intolerante, pero Dios quiere que des fruto en tu fe. Dios quiere que des fruto en tu gozo. Dios quiere que des otros frutos en tu vida. Y esto es durante toda nuestra vida, porque Dios quiere ver su carácter en ti y en mí. Eso es lo que Dios quiere ver. Y el fruto que tú tienes en tu vida es una manifestación de tu carácter, ¿verdad? ¿Quieres ver cuánto fruto estás dando para Dios? Observa tus actitudes, observa tus acciones. ¿Has crecido en tu manera de reaccionar ante lo inesperado? ¿Has aprendido más a amar aún a aquellos que no te quieren? ¿Has aprendido a perdonar? ¿Eres más humilde? ¿No esperas ser servida, sino tú sirves? ¿Tienes misericordia por los demás? ¿Ves por la necesidad del otro? ¿Amamos al prójimo como Cristo nos dijo que lo amáramos? ¿Como a nosotros mismos? ¿Cómo está nuestro carácter en este momento? ¿Sigues siendo explosiva como llegaste a Cristo? ¿Te enojas fácilmente? ¿Te desesperas? ¿Sigues haciendo malas caras? ¿Respondes sin dominio propio? ¿Sigues siendo imprudente al hablar? ¿Te sientes de cualquier cosa y tienes malos pensamientos de todos? ¿Seguimos con estas actitudes? Todo esto nos habla de un fruto verde, ¿verdad? De inmadurez. Habla de que no hemos llevado a desarrollar la madurez, el carácter del Señor. Y el fruto se ha quedado ahí, verde, sin cambiar de color por años, porque no nos disponemos al Señor. Porque muchas veces, mis hermanas, podemos estar prestando más atención a otras cosas, a los anhelos de nuestro corazón, a vanidades de este mundo. Y en eso sí estamos creciendo, ¿verdad? En darle gusto a nuestra carne. Y nos distraímos tanto que nos olvidamos de trabajar en lo espiritual. Y tristemente no nos estamos dando cuenta que hemos perdido ya bastante tiempo. Y Cristo viene pronto, ¿verdad? ¿Y qué fruto le vamos a dar? El fruto que tú estás dando o no estás dando para Dios se ve reflejado en tu carácter. Porque claramente nos podemos dar cuenta cuando una persona anda en la carne, ¿verdad que sí? Y cuando una persona sí está creciendo en su carácter. Y claro que este crecimiento de carácter es claro de una unidad con Cristo. Nosotros nos podemos dar cuenta con facilidad, ¿verdad? Cuando te hacen un comentario y no te aguantas y respondes con la misma, ¿verdad? Algo te hizo sentir mal y pues... Y con esto no les estoy diciendo que nos estemos midiendo, de que, ya viste, anda en la carne, ya contestó feo. No, no se trata de eso. Acuérdense que la enseñanza es para nosotros, porque muchas veces escuchamos una enseñanza y dices, ojalá que la escuche fulanita. No, Dios quiere hablarnos a nosotros y hay mucho que escarbarle, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta con facilidad. Y podemos pecar cuando dejamos de tener comunión con Dios. ¿Les ha pasado? A mí sí. Que te alejas de tu comunión con Dios y luego empieza a brotar, ¿verdad? Que la mala actitud, que ya para todo estás de malas, ya le contestaste mal a los niños, ya te desesperaste. ¿Cuál amor, cuál paciencia, cuál nada? ¿Verdad? Ya me tienen cansada. Y empezamos a hablar de una forma en la que no le agrada a Dios. Comenzamos con malas actitudes que desagradan, con comportamientos egoístas que van alejados del carácter que el Señor quiere formar en nosotras. Y podríamos decir, pero si estoy leyendo la Biblia, si oro en las mañanas y en las noches antes de dormir y hoy oro por los alimentos. Y está bien, mis hermanas, está bien, pero eso no es tener comunión con Dios. Porque muchas veces podemos caer en un cristianismo así, en creer que somos cristianas porque venimos a una iglesia cristiana, porque oro y digo, Señor, gracias por un nuevo día, porque como y Señor, gracias por mis alimentos, y porque me voy a dormir y Señor, gracias por este día, guarda mis sueños y me pongo en tus manos y tan. Y pensamos que por eso ya tenemos una comunión con Dios y que eso nos va a traer crecimiento.
¿verdad? O leemos un capítulo diario y creemos que eso y que está bien, ¿eh? Hay que ser equilibradas. Está bien que leamos, está bien que oremos, pero lo que voy yo es que Dios nos quiere llevar a más. No a solo hacer estas cosas, sino aunado a nuestra congregación, aunado a nuestra oración, aunado a toda esta parte. Él quiere obediencia, porque la obediencia es la que va a traer el crecimiento que nos va a dar el fruto, ¿verdad? Por medio de la obediencia a Cristo vamos a poder dar fruto en su tiempo. Pero una persona puede hacer todas estas cosas sin querer obedecer, pero calma su conciencia y dice: es que sí oré, ¿verdad? Es que sí estoy leyendo la palabra, pero no se va a producir nada, porque no estás realmente con un corazón rendido en accionar. Porque podemos leer el capítulo, no sé, de verdad, de quítese de vosotros toda ira, todo enojo, y tú lo lees y dices: no, pues sí, es que hay que quitarlo, y no trabajas en ello. No se va a producir nada, mis hermanas. Necesitamos nosotros ser hacedoras de la palabra para que entonces pueda, por medio de esa obediencia a Cristo y esa unidad, esa comunión, ese deseo de: Señor, quiero ser transformada y ayúdame, me cuesta esta área, pero yo la rindo a ti y me voy a esforzar, y me cuesta pedir perdón, pero con todo voy a ir a pedir perdón. Eso va a traer crecimiento, ¿verdad? Va a traer crecimiento a nuestras vidas. Porque esto es fundamental para nosotras, dar fruto. La obediencia es la manera en la que permanecemos. La palabra de Dios nos lo dice: en el amor del Señor, en el Señor. Cuando a pesar de todo decidimos obedecer. Señor, es que me hirieron. Dios dice: perdónalo. Pero es que me duele. Perdónalo como yo te he perdonado a ti. Y dice: sí, Señor, te entrego esta situación, ¿verdad? Porque la obediencia es una decisión, no es un sentir. Una persona que se siente muy lastimada en su sentir no quiere perdonar, pero ¿sabes qué? Te rindo mi sentir, Señor, y en obediencia lo perdono, porque entiendo todo lo que tú me has perdonado a mí y que no lo merecía, ¿verdad? Entonces vamos a esa obediencia que nos va a producir fruto. De lo contrario, ¿qué pasa? Crece una raíz de amargura cuando nosotros no perdonamos, por ejemplo. Crece una raíz de amargura que nos deja sin fruto y dejamos de alcanzar la gracia de Dios, nos dice la palabra. Nos estancamos por nuestra terquedad y desobediencia. Mis hermanas, por más que vengamos a la iglesia, que como les digo, claro que es bueno, yo no las estoy desanimando a que no vengan, al contrario, las animo a que sigan viniendo, ¿verdad? A que lo sigan haciendo. Pero a lo que voy es que por más que sirvamos o leamos la palabra, no podremos dar frutos si no la obedecemos. Es solo por Cristo, por la obediencia a lo que Él nos está dirigiendo, a sus mandamientos, que podemos permanecer y dar fruto en esa íntima comunión. Y por consecuencia, ¿qué vamos a tener? Un carácter manifestado en nosotras que va a hablar de que tengo a Jesús. Y cuando una persona te vea y vea cómo reaccionas, cómo eres, va a decir: no, hombre, es que este sí es diferente, esta mujer es diferente, ¿verdad? Y entonces hasta Dios te da la oportunidad, por esos frutos que aún los del mundo ven, Dios te da la oportunidad de ser bendición para otra persona que no conoce a Cristo y jalarla a sus pies. Y es algo tremendo. Algo que me llamaba muchísimo la atención sobre la planta de la vid es lo siguiente. Dice: es importante señalar que aún respetando el natural ciclo biológico de la planta todavía cultivada, siempre tiene que ser perfeccionada en su evolución por la mano del hombre. Claro que esto es en lo natural, ¿verdad? En una planta natural, pero vamos a ver qué nos dice la palabra en Juan 15, 1 y 2. Vamos a leerlos. Muy bien, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el labrador? Ya les di la respuesta: Dios. Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así como la planta de la vid necesita de la mano del hombre para ser perfeccionada, así también nosotros, como pámpanos de la vid verdadera, que es Jesús, necesitamos ¿qué? Ser perfeccionadas por el Padre. Pero solo podemos ser perfeccionadas y limpiadas por Él cuando estamos unidas a la vid verdadera, unidas en Cristo, permaneciendo, orando en comunión, conociendo más de su palabra.
¿Saben mis hermanitas qué es lo que hace el labrador con la vid? En primera dice que aquellos pámpanos que no están dando fruto, ¿qué hacen? Los cortan. ¿Queremos ser cortadas de la vid? No queremos que el Señor nos corte, ¿verdad? ¿Cuántas anhelamos, verdad, dar ese fruto? Entonces, bueno, otra cosa que hace el labrador es que la cuida, la riega, pero también la poda, ya que este proceso es necesario para que pueda dar aún mayor fruto. Y de la misma manera, Dios, ustedes, ¿cuántas tienen plantitas? ¿Y qué hacen cuando ven una ahí medio? La podan, ¿verdad? Podan sus plantitas y dicen, pues para que crezca mejor, ¿no? Más bonita. Bueno, pues también de la misma manera Dios nos poda. Y saben, eso a veces duele. Y duele mucho. Nuestra poda se realiza de múltiples maneras. Puede que nos sobrevenga una enfermedad, un diagnóstico inesperado, ¿verdad? Un impedimento físico, escasez, una pérdida de algún familiar o de algo muy personal. Aún así, lo que puede parecer un acontecimiento muy doloroso y muy triste puede ser aquello de lo cual el Señor saque fruto de nosotras. Esas experiencias difíciles forman nuestro carácter y son necesarias. Y todas aquí, si estamos injertadas en la vid, dispuestas a dar ese fruto, ¿qué creen mis hermanitas? Vamos a pasar por el proceso de la poda. Vamos a ser podadas, ¿verdad? Porque recuerden, ¿qué produce la prueba? El dolor, fruto, ¿verdad? Pero esto es posible solo cuando verdaderamente somos mujeres arraigadas en Cristo, cuando somos mujeres entendidas de la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando comprendemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, como lo dice Jeremías 29:11. Yo tengo planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y si tú eres entendida, si tú eres una mujer, mis hermanitas, que verdaderamente estás arraigada en Cristo, que le conoces, confías en Jeremías 29:11. Aunque me duela, Señor, aunque me estés podando, aunque me duela el cuerpo, me duela el espíritu, el alma, aunque me duela el alma más bien, yo sé que tienes planes de bien y no de mal. No sé cuál es tu propósito en medio de esto, pero confío en que lo que estás haciendo me está haciendo crecer, aunque me duele, ¿verdad? Con entendimiento. Cuando somos mujeres que nos interesamos en crecer y nos mantenemos cerquita de Él, es entonces cuando llega la prueba, llega esa poda que es necesaria, somos probadas y podemos aprobar porque hemos estado permaneciendo en Él. Y es por eso que podemos permanecer aún en los tiempos de dolor, aún en los tiempos más increíbles de dolor, aun cuando la gente que te ve de afuera dice, ¿cómo puedes soportar tanto? ¿Verdad? Como yo lo veía de verdad, ya se los he contado, pero la hermanita Angie, una hermanita argentina, que su esposo estaba en el hospital de cáncer, su papá en Argentina y su hermano enfermos. Se murieron los tres, mis hermanas, como en 2 meses, ¿no? No me acuerdo bien, pero fue así, se murió el papá, el hermano, luego el papá y luego su esposo. Fue tremendo porque eran las personas más cercanas que tenía. Y tú dices, y yo la veía y decía, qué fortaleza. Me decía, porque ella no tuvo hijos, se casó ya grande, entonces solo tenía a su esposo y me decía, es que en verdad no quisiera perder a mi esposo, pero si es la voluntad de Dios, que se haga su voluntad y no la mía. Y los perdió a los 3 y ella firme en Dios. No entiendo, pero yo sé que la voluntad de Dios es perfecta y tú te quedas, era una mujer arraigada, ¿verdad? Estaba dando el fruto en medio de la prueba, el agradecimiento a Dios aún a pesar del dolor tremendo que ella podía sentir. Y es por eso, mis hermanas, que en los tiempos difíciles vamos a poder permanecer, porque podemos dar ese fruto que Dios espera. Por su gracia y por el riego que hemos tenido estando apegadas, ¿verdad? El tomando agua viva de su palabra, estando bajo la luz de su palabra que nos abre el entendimiento y nos lleva a una madurez en Cristo, a una formación de carácter. Pero, ¿qué pasa, mis hermanas, cuando somos mujeres que venimos a la iglesia pero no tenemos una relación con Dios?
Solo aparentamos, ¿verdad? Venimos, cantamos, pero la verdad es que no nos interesa crecer, estamos cómodas. Y se los digo con mucho amor y mucho respeto, porque yo creo que todas, sin duda aquí, es sin temor a equivocar, con temor a equivocarme, ¿verdad? Pero todas hemos pasado momentos en el que le hemos aflojado, en que de repente hemos caído como en, ¿verdad? Como cómodas. Yo creo que a todas nos ha llegado a pasar que hemos flaqueado o le hemos bajado, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nos quedamos muy cómodas? Nos enfriamos, ¿verdad? Nos alejamos y no producimos fruto ni carácter y no estamos preparadas para la prueba. No hay fruto que manifestar, ¿verdad? Entonces, cuando no nos esforzamos por permanecer, cuando no obedecemos su palabra, llega la poda y ¿sabes qué? Nos arrebasa el dolor, nos arrebasa la queja, la tristeza, nos abatimos, te haces preguntas que ya no deberías de hacerte porque conoces a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites tanto dolor en mi vida? Cuando nosotros conocemos a Dios, ya no debemos de hacernos estas preguntas, mis hermanas. Debemos de crecer. Muchas veces no sabemos Romanos 8:28. ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe o no? Exactamente. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y no lo sabemos de memoria, mis hermanas, no lo sabemos. Pero en el momento de dolor, cuando no estamos firmes, cuando no estamos bien plantadas, no sale ese fruto de nosotras, de ese carácter de Señor. No sé qué está pasando, pero confío porque aunque está una situación tremenda, o sea, no sé ni por qué me está pasando esto, yo confío en ti y no te voy a cuestionar. Tú sabes lo que haces, porque conoces quién es Dios y sabes que no te desamparó, sabes que tiene cuidado, pero te está permitiendo pasar por eso porque va a sacar oro refinado de ti, te está puliendo, ¿verdad? Pero cuando no conocemos a Dios y nos comportamos como una mujer que no conoce a Cristo, y ahí es donde somos evidenciadas en donde estamos plantadas. Es necesario, mis hermanas, estar unidas para crecer en carácter, para poder ser perfeccionadas, para poder darle esa respuesta a Dios en medio de la poda, de tal manera que cumplamos el propósito, que es dar gloria a Dios con nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia difícil que nos toque enfrentar. Porque, mis hermanas, a lo mejor no nos ha tocado vivir procesos difíciles, a lo mejor algunas de ustedes sí. Pero saben, mis hermanas, nos va a tocar. Y necesitamos estar preparadas para darle la respuesta, para que de nosotros salga ese fruto que Dios espera. Necesitamos estar preparadas para cuando nos toque enfrentar una enfermedad, una escasez, una situación en tu trabajo, en tu familia, que pueda salir ese fruto que Dios demanda de sus hijos. Quiero que me acompañen a 1 de Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios quiere afirmarnos, quiere establecernos, quiere fortalecernos por medio de la prueba, ¿verdad? Dice Santiago, yo se los voy a leer, si las que gusten acompañarme, Santiago 1 del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Qué es la paciencia? Es un fruto. Y para poder tener la paciencia, ¿cuántas quisieran ser pacientes? O a lo mejor algunas ya lo son, ¿verdad? Pero para poder ser pacientes, mis hermanas, ¿qué creen? Tienen que haber situaciones que prueben su paciencia. Para poder crecer en fe, tienen que haber situaciones difíciles que nos lleven a una mayor fe. ¿Se fijan cómo la prueba es necesaria? Sin prueba no va a haber crecimiento, ¿verdad?
Y necesitamos producir ese carácter que Dios demanda de nosotras. En Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice así: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe de alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Se fijan cómo es necesario el nosotros esforzarnos por dar ese fruto? Necesitamos esforzarnos en cada situación que Dios permite, cada dificultad, cada prueba, cada poda. Dios quiere llevarnos a más, pero si no somos obedientes, no vamos a manifestar el fruto, no vamos a manifestar el carácter. Dios está transformándonos para que podamos reflejar el carácter de Cristo. ¿Y de qué frutos estamos hablando? Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 5, de donde fue sacada esta hermosa serie. Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Dios quiere ver ese fruto del Espíritu Santo en ti y en mí, hermanita. Porque de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar manifestando el carácter de Cristo en nosotras. El carácter de Cristo en nosotras. Pero tristemente hoy en día, hermanas, podemos llegar a ser muy perezosas para permanecer en Cristo. Porque siempre tenemos más tiempo para todo que para Dios. Y estoy hablando aquí en la iglesia. Porque podemos tener mil excusas: que el trabajo, que el quehacer, que los niños, que el esposo, que la comida, que la escuela. Mil cosas pueden haber, mis hermanas, miles. Siempre en este mundo vamos a tener muchísimas actividades. Pero saben, mis hermanas, yo sé que si queremos, sacamos tiempo. Porque tenemos tiempo de echarle un ojo a las redes sociales. Y no me digan que no, porque ahí veo sus me gusta a mis fotos. No es cierto. No es cierto, es broma. No, pero sí tenemos tiempo de echarle un ojo a las redes sociales. Pero después decimos que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Para leer la Biblia, para estar en comunión con Dios, ¿verdad? La realidad, mis hermanas, es que hay desinterés. Porque no queremos esforzarnos. Hay una frase que me encontré por ahí que dice: no existe falta de tiempo, existe falta de interés. Porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, martes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad. Y tiene mucha verdad. Porque estás en el Face en la madrugada, ¿verdad? Entonces, no pongamos de pretexto el tiempo. Porque muchas veces confundimos que le estamos dando nuestro tiempo a Dios en la iglesia. Es que yo ya le di mi tiempo a Dios, fui el domingo, fui el miércoles, fui a mujeres, fui a matrimonios, ya le di mi tiempo a Dios. Y no es así, mis hermanas. Va a llegar el tiempo difícil y a todas nos llegará, como les dije, sin duda. Y si no es que algunas ya lo están atravesando en este momento. ¿Y qué respuesta tenemos para Dios? Le hemos dado el tiempo a estar permaneciendo en Dios, a decir: Señor, ayúdame a crecer, a formar un carácter, ¿verdad? Y si no fue así, no vamos a estar preparadas para darle nada al Señor. El Señor no va a recibir ningún fruto de nosotras. Porque muchas veces pasa que a veces, sabiendo que viene una etapa difícil, porque ¿cuántas saben que, por ejemplo, tú puedes decir: no, yo sé que en tal fecha me voy a tener una etapa difícil? ¿Sí me explico? O en tal fecha ya me dijeron que me pueden quitar el trabajo en un año. Yo qué sé, ¿no? Cualquier situación que pueda atravesarse, que aún estamos conscientes que viene una etapa difícil y no queremos ni aún así permanecer. No nos preparamos para decir: Señor, ayúdame a darte la respuesta en medio de esto, a que haya fruto, haya paciencia, haya fe, haya perseverancia. Creemos que vamos a poder solas, pero no, mis hermanas. La palabra de Dios nos dice: separados de mí, nada, y nada es nada, nada puedes hacer.
Dios nos habla el día de hoy y nos dice: persevera, esfuérzate, arráigate, no te sueltes, porque tú no puedes sola, me necesitas, te dice el Señor. Y muchas veces estamos tan ocupadas, tan afanadas en muchos quehaceres, como nuestra amiga Marta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Marta? Afanada y turbada. Y dejamos la mejor parte, descuidando nuestra relación con Dios, descuidando nuestra pertenencia en Él, descuidando la cobertura que como mujeres tenemos que tener de nuestros esposos, de nuestra familia, llevándonos, ¿verdad?, a nosotros dar fruto y a procurar que tus hijos también den fruto en su tiempo. Y sin duda en la actualidad tenemos tantas distracciones, tantas cosas que desvían nuestra mirada, que si nos dejamos, cuando menos lo pensamos, ya dejamos de permanecer en el Señor. Dejamos de dar fruto, dejamos de manifestar el carácter de Cristo. Por el contrario, cada vez más se manifiesta tu carne. Porque venimos, escuchamos la palabra, pero no obedecemos. Y cuando menos lo piensas, ya te pasaron 5 años y ves a la hermanita bien gozosa en el Señor, ves cuánta bendición espiritual ha recibido, y tú dices: ay, Señor, se me hace que yo me quedé atrás. Pues sí, porque estabas en otras cosas, en la vanidad del mundo, ¿verdad? En los afanes. No estamos, mis hermanas, en los tiempos en los que nos podamos descuidar. No estamos para dejar de esforzarnos. No podemos descuidarnos, porque el enemigo está presto para distraernos, para que no crezcamos, para que nos derrumbe, y que cualquier prueba, por más pequeña que sea, ¿saben qué?, nos apartemos del Señor. Porque como no estamos dando fruto, no estamos manifestando un carácter en medio de la prueba, ¿qué pasa? Nos alejamos de Dios en la depresión, en la falta de entendimiento de quién es el Señor, y no perseveramos. ¿Recuerdan a las 10 vírgenes? Acompáñenme, Mateo 25, 1 al 13. Sí, Mateo 25, 1 al 13. Yo se los voy a leer, ¿sale? Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a nosotras ni a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo sé que esta parábola de las 10 vírgenes hace referencia a la venida de Cristo, ¿verdad? Al estar a estar preparadas para cuando venga Cristo. Necesitamos estar atentas, no vaya a ser que nos encuentre siendo insensatas. Pero haciendo esta enseñanza, esta parábola venía a mi mente hablando de ser diligentes y no insensatas, de permanecer y no dormir, sino velar. ¿Qué les pasó a estas vírgenes? Se quedaron afuera, ¿verdad? Y el día en que Cristo venga por nosotras o nosotras vayamos a Él, ¿qué fruto vamos a darle a Dios? ¿Qué fruto tenemos para Dios? ¿Cómo va a encontrar nuestra vida si Él regresa? Va a decir: ¿tienes bastante fruto como te lo pedí? ¿O no pudiste ni siquiera un fruto llevarlo a la madurez? ¿Cómo estamos, mis hermanas? Porque llegará el día en que Dios nos va a demandar. ¿Qué carácter? ¿Cuánto del carácter de Cristo está en ti? ¿Cuánto del carácter de Cristo reflejaste? Vamos a dar cuenta, mis hermanas.
Aquí en nuestra iglesia, de verdad, le doy gracias a Dios por nuestro pastor y por todo el alimento que se nos da, porque yo sé que es la palabra de Dios. Y sé que así como aquí, en muchas otras iglesias dan un alimento bueno, que procuran, ¿verdad?, alimentar a las ovejas de tal manera que puedan recibirlo y ser bendecidas, animadas, fortalecidas y ayudándolas a permanecer en Cristo. Pero tristemente pasa que somos más bien fáciles de flaquear y se nos hace fácil faltar a la iglesia, ¿verdad? Te dicen, asiste a mujeres, puede ser de bendición. Ay, no, es que se me hace difícil ir y aparte todo eso yo ya lo sé. Te dicen, bueno, escúchala por internet. Ay, bueno, sí, voy a ver si la escucho, porque la verdad no tengo tiempo. Pero luego te dicen, ven a matrimonios. No, pues es que mis niños. No, es que sí hay servicio para niños. No, es que ya es noche. Y pretextos siempre va a haber muchos, mis hermanas, y es triste, pero siempre podemos poner pretextos porque no queremos esforzarnos, y esa es la realidad. A mí se me hace tan precioso, de verdad, y me son de ejemplo matrimonios que aún teniendo 3 hijos chiquitos, aún así, con toda la dificultad que pueden vivir muy lejos, y aún así se esfuerzan para venir a matrimonios. Aún dicen, no, es que lo necesitamos como matrimonios, pues ni modo, o sea, ya es noche, pero, y a veces no tienen ni carro a veces. Y se les ve el hambre por querer dar fruto en su matrimonio para Dios, ¿verdad? Y es muy triste cuando no nos queremos esforzar ni poquito. Luego nos preguntamos, ¿por qué nuestro matrimonio está mal? ¿Por qué no crezco en mi carácter? ¿Por qué a mi hijo no le interesa buscar a Dios? Cada una de nosotras, mis hermanas, sabemos si nos esforzamos lo suficiente. A veces vemos a otras mujeres con mucho fruto y decimos, me gustaría también a mí crecer como a ella. Pero la cosa es que el crecimiento espiritual, el carácter de Cristo en nosotras no se da de la noche a la mañana. Hay que trabajarle, ¿verdad? No aparece por nada. Hay que persistir, hay que permanecer. Cuando sientes desánimo, pues más vas a la palabra. Permanecer en relación con Dios, en obediencia a su palabra. Muchas veces podemos preguntarnos, ¿por qué me siento tan estancada? Examínate, ¿qué área no se la estás entregando a Dios? ¿Qué no has querido obedecer y Dios ya te dijo que tienes que cambiar esa área y no obedeces? Preguntémonos, mis hermanas, porque siempre van a haber áreas en donde Dios esté demandando fruto y probablemente esté atorado, esté sin reproducirse, sin desarrollarse, porque lo estás dejando seco, porque no le echas agua, no la expones a la luz de la palabra. Y por eso a lo mejor estamos como pámpanos ya sin vida, ¿verdad? Apagándonos. Jesús lo dijo en este capítulo de Juan 15, si permaneces en mi amor, si me obedeces. Mujeres, las que están casadas, queremos un matrimonio fortalecido en Cristo. Comienza a permanecer en Dios, de tal manera que des fruto, que sea manifestado en tu carácter. Esfuérzate, anima a tu esposo, permanezcan juntos para gloria de Dios. Y cuando venga la tormenta, créanme que van a estar arraigados en Cristo y van a permanecer. Muchachita que aún no eres casada, permanece en el Señor, da fruto desde tu juventud, a manera que cuando llegues a tu matrimonio puedas manifestar el carácter de Cristo y glorificar a Dios y bendecir a aquel que vaya a ser tu esposo. Si tú eres una mujer soltera, crees en el carácter de Cristo, no tienes idea de la manera en la que Dios te puede usar siendo una mujer soltera. Dice que los solteros se encargan de agradar a Dios, ¿verdad? De las cosas del Señor. Si tienes esta oportunidad de ser soltero, crece lo más que puedas en el Señor. Vas a ser una mujer grandemente usada por Él. No te quedes estancada. El permanecer nunca va a ser fácil. Y más en estos tiempos donde la mentalidad del mundo, ¿verdad? Es ya no quiero, se me hizo difícil. Entran a un trabajo, ay no, es que son muchas horas, ¿verdad? No quieren permanecer, se meten a un curso, a una carrera, ay no, es que hay muchas matemáticas. Se meten al instituto bíblico, ¿verdad? Y no lo terminan. Mis muchachitas, no se crean. Yo por eso no me meto, porque ahorita no es mi tiempo. ¿Verdad? Y desertan.
Y todo se nos demanda más esfuerzo. Es más fácil dejar las cosas que permanecer. Pero ¿saben qué? Nosotras no somos llamadas a lo fácil. Nosotras somos llamadas a permanecer. Y se nos demanda. Y Dios hoy quiere que entendamos que separadas de Él no vamos a poder hacer nada. Sin Él no hay propósito. Hay vaciedad, hay inmadurez, hay destrucción. Somos tan bendecidas, mis hermanas, de conocerle, de poder tener un propósito en Él, de poder experimentar su gracia, su amor, su favor, ¿verdad? Que si permanecemos, nunca serán nuestras fuerzas. Nunca serán nuestras fuerzas, mis hermanas, sino en su poder, sino en su fuerza. A nosotros nos compete no soltarnos del Señor, buscarle en todos los aspectos, principalmente en nuestra intimidad. Pero también siempre, siempre buscar estar expuestas a su palabra. ¿Cuántas van a ir al Congreso de Mujeres? Yo sé que algunas no pueden por sus trabajos, pero es que, como decía Evelyn, si lo pueden hacer, háganlo. Si no lo pueden hacer, bueno, en su corazón estaba el ir, ¿verdad? Pero también se quedan en internet. Por favor, escuchen la palabra, seamos expuestas. Yo, por ejemplo, si les soy sincera, y es algo que pues mi esposo y yo procuramos, el matrimonio sin Cristo, mis hermanas, no se puede. Y ustedes lo saben, las que estamos casadas. Solamente Cristo es quien puede hacer que un matrimonio funcione. Por eso es que siempre hay que estar expuestas. Yo todo lo que sea de matrimonios, menos los de Cancún, porque ese sí me sale muy caro, pero todo lo que sea, todo lo que sea de matrimonios, mi esposo y yo ahí queremos estar. Porque sabemos que sin Dios no podemos, que necesitamos estar alimentando nuestro matrimonio en la palabra de Dios. Exponernos, porque sin Dios no somos nada, mis hermanas. Sin Dios nada funciona. Entonces necesitamos ir y exponernos. Si hay congreso de mujeres, pues vámonos al congreso de mujeres, ¿verdad? Si hay un congreso de varones, ay no, de ese no hay, ¿verdad? Pero ojalá, mis hermanos, ojalá. Si hay congreso de matrimonios, vamos al congreso de matrimonios. No dejemos de asistir a las reuniones mensuales, a las reuniones quincenales, porque es alimento para nuestras vidas. Claro, aunado a lo que ustedes hacen en casa, ¿verdad? En la comunión íntima con Dios. Preguntémonos a nosotros mismas esta noche, mis hermanas, ¿cuánto del fruto del Espíritu Santo hay en mí? Examinémonos. Es una pregunta que nos llevamos de tarea para nosotras mismas. ¿Cuánto, verdad? ¿Cuánto del fruto del Espíritu Santo hay en mí? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto gozo? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta benignidad? ¿Cuánta bondad? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Cuánta templanza? ¿Cuánto de eso hay en mí? ¿Qué tanto del carácter de Cristo estoy reflejando? Hoy Dios nos dice, permanece en mí para que des mucho fruto, para que puedas manifestar mi carácter, porque fuera de mí nada podemos hacer. Mis hermanas, creo que el Señor ha hablado mucho, ¿verdad? En esta noche, y le doy gracias a Dios porque me permite exponer la palabra, y créanme que nos llevamos una ardua tarea, todas, principalmente yo, ¿verdad? Como siempre lo digo, no crean que uno lo dice de aquí para allá, sino que es primeramente yo trabajar en mí. Pero anhelo que como cuerpo de mujeres, como cuerpo en Cristo, podamos crecer juntas, mis hermanas, y que esta palabra no seamos solamente oidoras, sino hacedoras, ¿verdad? Que en cada acción le pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde esta palabra, y que cuando vayamos a accionar seamos obedientes, y que cuando venga el disgusto con el esposo, ¿verdad? Nos acordemos y digamos, Señor, en obediencia. Cuando hay alguna situación con los hijos, en obediencia, Señor. Busquemos dar fruto para Dios, mis hermanas. Yo las invito a que nos pongamos de pie para terminar esta enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios porque tiene cuidado de nosotras, ¿verdad? Tiene ese cuidado especial de nosotras. Nos habla, no nos deja donde estamos. Y Dios sigue hablando, y mientras estemos vivas, Dios va a seguir esperando de nosotras fruto, mis hermanas. Así que no nos cansemos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres tan bueno, tan misericordioso, tan fiel, que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que muchas veces no permanecemos en ti, Señor, que no te obedecemos, tu misericordia nos alcanza.
y tú nos hablas y nos perdonas y nos dices: levántate, yo te ayudo, esfuérzate, yo quiero fruto de ti. Señor, gracias porque nos has injertado sin merecerlo en la vid verdadera que eres tú. Gracias porque sin merecerlo tú nos has rodeado con tu amor y nos has dado vida en abundancia, para que demos ese fruto que manifieste el carácter, Señor. Tu carácter, ese carácter que quieres que sea reflejado en nosotros hasta que tú vengas o vayamos nosotros a ti. Gracias por esta reunión donde nos permite ser expuestas a tu palabra. Ayúdanos, Señor, ya no queremos más en nuestras fuerzas. Perdona nuestra pereza, perdona nuestra distracción, perdona nuestra vanidad. Perdónanos cuando hemos puesto más atención a las redes sociales, a todo aquello que nos aleja de ti, de permanecer. Haznos entender, Señor, que va a llegar el tiempo de la prueba y que no vamos a soportarla, porque de ti nada, sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor, estamos aquí expuestas. Perdónanos, ayúdanos, restáuranos. Queremos ser regadas con esa agua viva de tu palabra. Queremos ser expuestas a la luz de tu verdad. Abre nuestro entendimiento, que podamos conocerte más y que podamos crecer, Señor. Que este año no lo terminemos sin haber crecido, sin haberte dado fruto, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que fuera de ti nada podemos hacer, Señor, y queremos cantar y alabar tu nombre en esta noche.
serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser y haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel, yo quiero serte fiel, yo quiero serte fiel. Sí, Señor, queremos permanecer en la vid verdadera que eres tú. Gracias por habernos injertado, Señor. Separadas de ti nada podemos hacer, porque sabemos que te necesitamos en cada instante de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en obediencia a ti, permanecer en amor a ti, Señor. Ayúdanos a crecer en intimidad contigo, a dar esos frutos que tú esperas de ti, de nosotras. Gracias te damos en esta noche por esta palabra y confiamos, Señor, en que tú nos ayudas. Queremos disponer nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Hermanitas, qué bendición que pudimos estar todas juntas aquí. Las esperamos en la siguiente reunión, ya les estaremos dando la fecha y pues que Dios les bendiga.